Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Osvaldo Bautista Hernández. A continuación les voy a explicar sobre la comparación de elementos de medición. Como objetivo tenemos conocer las principales funciones de los elementos de medición. Introducción. Entendemos por medición a un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de diferentes apartados conectados a los secundarios de los transformadores de instrumentos de corriente y potencial que mide la magnitud de los diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y baja tensión, así como de los dispositivos auxiliares de la subestación de que se trate. El tema es elementos de medición eléctrica. Es para conocer el estado de las instalaciones eléctricas que requiere de un análisis en el lugar de que se arrojan los resultados de las mediciones y emite procedimientos para la prevención, identificación y resolución de estos problemas en los sistemas de potencia. Esto se debe gracias a la tecnología disponible para el control y actualización de sistemas de potencia que nos provee de las siguientes ventajas: reducción de riesgos, reducción de esfuerzos de ingeniería, mucho mayor eficiencia durante y después de los procesos. Pues existen diferentes perturbaciones en las redes eléctricas de distribución. Entre las más usuales tenemos la variación de voltaje, sobretensión, transitorias, interrupciones de energía, ruido eléctrico y distorsión armónica. A continuación tenemos algunos de los elementos de la medición eléctrica. El primero es el amperímetro, que son aparatos para medir la intensidad de corriente que circula por las líneas, cables blancos de transformadores y de los alimentadores. Esto pueden ser de tipo electromagnético o digital. Los aparatos electrodomésticos son más comunes que los otros y pueden utilizarse en corrientes directas o corrientes alternas. Estos aparatos se llegan a utilizar para medir hasta 300 para valores de corriente superficial. Se utilizan los aparatos de 5A con transformadores de corriente. Tenemos el voltmetros, que son aparadores que miden la tensión de volts de los diferentes circuitos de una instalación. Los voltmetros se pueden utilizar para medir directamente hasta 800 voltios. Para magnitudes mayor, sus bobinas son de 110 voltios y la medición se efectúa a través de transformador de potencia con secundarios de 110 voltios. El tercer es el frecuenciámetro, que esto se usa para medir la frecuencia en hertz de la energía que se recibe en las barras de mayor tensión en un sistema eléctrico y reciben alimentaciones de 110 voltios proveniente de transformadores de potencial de los buses principales. Estos aparatos pueden ser de dos tipos: de lengüeta vibrantes o de agujas. El cuarto que tenemos es los medidores de factores de potencia, que estos son aparatos que sirven para medir el factor de potencia
que llevan una bobina de tensión y otra de corriente. La desviación de las agujas es proporcional al ángulo de fase, y como las lecturas de la escala no se refiere a los ángulos sino al conseno de ellos. La escala de la estructura no es una escala uniforme, siendo la división de menores a medida que disminuye el coseno del ángulo de la fase. Después tenemos el Wattmetros, que la medición de la potencia del Wattmetro se efectúa mediante aparatos de tipo electrodoméstico, formado por dos bobinas, una de corriente conectada en serie y la otra de tensión conectada en paralelo sobre la medición monofásica. Después tenemos el barmetros, que son aparatos semejantes a un wattmetro, con las diferencias de que mide la potencia reactiva de una instalación, la cual expresa el volt, amperes y reactivos, que cuando se conoce los valores de potencia activa PA y reactiva PR, se puede calcular la magnitud de factor de potencia mediante una fórmula. Después tenemos el puente de Kelvin, que al tratarse de determinar el valor de resistencia relativa en pequeñas o menores, que nos dice que las puntas de prueba de los instrumentos de medición y los contactos reales entre las puntas y las resistencias desconocidas pueden originar errores significativos. De igual manera tenemos el transformadores de instrumentos, que estos transformadores proporcionan aislamiento a los equipos de protección y medición, alimentándolos con magnitud proporcionales a aquellas que circulan en el circuito de potencia para lo suficientemente reducida en magnitud para que los equipos de medición y protección sean fabricados en pequeños y no costosos, en la cual entra el transformador de potencial y el transformador de corriente. De igual manera tenemos el multímetro, que el multímetro pues a veces también denominado como polímetro o tester, que es un instrumento que puede ser de tipo analógico o electrónico, que dicho instrumento puede cambiar varias funciones en una sola unidad. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetros y ohmmetros. Esto es utilizado frecuentemente por personal de reparación en toda la gama de electrónica y de electricidad. En estos pues existen distintos modelos que incorporan funciones básicas. De igual manera tenemos el medidor de energía, que se mide por integración de la demanda a lo largo del tiempo, en donde los medidores mecánicos llevan a cabo esta integración por medio de un sistema de relojería que va desplazando unos engranes con indicadores durante el periodo de consumo. Los medidores eléctricos hacen que el equivalente por medio del manejo de información. En este caso pues también es posible medir el consumo en diferentes periodos del día. Y por último tenemos el medidor de demanda, que es la medición de la demanda. Es la más sofisticada, y existen dos tipos de medidores. Como el medidor de aguja, pues este medidor
Es un medidor que obtiene el valor de la demanda máxima por medio de dos agujas en una carátula. La aguja de arrastre, que requiere ser iniciada a cero mensualmente y que es empujada por la aguja de medición. Que la aguja de medición es medida por medio de elementos que cuenta con ciertas inercias sobre el cual opera la multiplicación instantánea de voltaje y de corriente. Este medidor está hecho para tener un tiempo de respuesta de aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y el otro es el medidor de pulso, que este es el método más preciso y que se utiliza tanto en medidores mecánicos como en medidores eléctricos. A estos medidores se les conecta un registrador que permite indicar la hora a la que ocurrió el consumo. Este medidor es obligatorio para tarifas horarias. Después, y pues como conclusión tenemos que la importancia de los instrumentos eléctricos de medición es incalculable, pues ya que mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas como corrientes, cargas, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos como la resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia. A continuación tenemos las fuentes de consulta. Bueno, pues eso es todo y gracias.